Jóvenes, buenas tardes. Estamos en una nueva clase de Historia PSU, día 6 de abril, lunes del año 2020. Y en esta ocasión trabajaremos un proceso muy importante en la historia de la humanidad, que fue la independencia de América. ¿Ya? Algunos puntos específicos que vamos a abordar hoy día. Clase anterior y un poquito más atrás, si nos acordamos, fue el tema del legado colonial, ¿cierto? El legado español. La clase antepasada fue el sistema político español, los virreinatos, los cabildos, los corregimientos, ¿cierto? La casa de contratación, el Consejo de India, lo que eran los virreyes, los 4 virreinatos, ¿cierto? Cómo se estaba ordenado América, la dinastía de los Habsburgo, después la dinastía y la reforma borbónicas, ¿cierto? Y la clase pasada estuvo centrado en el ámbito económico, social y cultural. En el ámbito económico está el sistema mercantilista que predominó en aproximadamente 2 o 3 siglos de la colonia, importante, la acumulación de metales preciosos, como es el oro y la plata, ¿ya? Y después se va acabando el oro y la plata con la sobreexplotación, y también el concepto de monopolio comercial, ¿cierto? Que España tenía el monopolio de todos los productos que llegaban y se iban de las colonias y llegaban solamente a España, ¿ya? También el tema del ciclo económico en Chile, el ciclo del oro, siglo XVI, el siglo del cebo, siglo XVII, y el siglo también del trigo en el siglo XVIII, ¿cierto? Donde también aquí se abole la encomienda, se elimina y surge el sistema productivo de la hacienda, ¿cierto? En el ámbito económico. En el ámbito social, trabajamos el tema de la sociedad de la colonia, donde en la punta de la pirámide estaban los españoles, después los criollos, mestizos, indígenas y esclavos, donde sabemos que la sociedad de la época era una sociedad estamental, estratificada, con nulo movimiento social, ¿ya? Y que estaba ordenada principalmente por la raza, ¿cierto? Raza y riqueza. Siempre en la pirámide, en la punta, iba a estar el español solamente por ser peninsular, ¿ya? Y las riquezas también eran un factor predominante, pero también la raza y la riqueza hacían un conjunto importante para tu orden social, ¿ya? Y no había movimiento social, era casi nulo. En el ámbito cultural, ¿cierto? Trabajamos el tema del legado de la Iglesia Católica, que es muy importante hasta el día de hoy. Chile actualmente en nuestra constitución estamos declarados como católicos apostólicos romanos, aunque somos pluralistas ideológicos, ¿cierto? Podemos practicar muchas religiones o no creer en nada, ¿ya? Y también legado tanto tangible como no tangible, ¿cierto? El idioma, las costumbres, como las comidas, la religión muy importante, gran parte de la población en Chile es de religión católica, las formas de vida, las fiestas también, y viene de la mano también con el proceso de sincretismo cultural, ¿cierto? Que es como un legado mixto del legado español, ¿ya? Eso fue la clase anterior. Lo de hoy día va a ser analizar las principales características de la independencia americana, identificar los elementos en comunes de estos procesos de emancipación americana, ¿ya? Voy a hablar de forma bastante global, porque si nos vamos país por país, quizás terminemos el próximo año, ¿ya? Porque analizar cada proceso es bastante largo, ¿ya? El proceso de México, el proceso de Brasil en una monarquía, el de Uruguay, el de Venezuela, Colombia, Bolivia, ya, así que lo voy a hablar de forma general. Si quieren les puedo entregar información y videos sobre, y creo que hay una serie también de Bolívar en Netflix, si no me falla la memoria, que da a entender cómo fue la visión de Bolívar, de cómo era la independencia, cómo tenía que ser el proceso acá. Siempre tenemos nosotros en nuestra mente la visión de O'Higgins, ¿cierto? Y San Martín. También sería importante si la pueden ver. Es buena, ¿ya? Pregunta no la respondemos, ustedes saben. Estos son los dos puntos que vamos a ver hoy día. Primero, factores de la independencia americana. Y segundo, elementos en común del proceso americano, ¿ya? Factores externos, internos y coyuntural, y los elementos que compartían gran parte de los países, ¿ya? Ya, gracias. Seguimos. Primero, el primer punto importante es el movimiento intelectual de la Ilustración, ¿cierto? Si pensamos si nos acordamos qué era la Ilustración, ¿se acuerdan que era un movimiento intelectual, una doctrina casi, que quería cambiar materias políticas, religiosas, económicas, ¿ya? Cambiar la sociedad de la época. Y en gran medida este movimiento de la Ilustración fue impulsado en el siglo XVIII
y tenía como ideales máximos, ¿cierto?, el uso de la razón y el progreso de las sociedades, de las culturas, ¿ya? Principalmente en Europa, y después ese ideal pasa a América Latina. Si pensamos en la Ilustración, automáticamente se nos vienen a la mente tres personajes muy importantes, ¿cierto? Rousseau, Montesquieu y Voltaire, filósofos, escritores, que fueron los que propusieron diferentes ideas de la Ilustración, ¿ya? Como la libertad, la igualdad de todos, igualdad de hombres, no de mujeres, ¿ya? En esta época es un ícono importante del pensamiento liberal, era la igualdad, pero en gran medida la igualdad de hombres, pues las mujeres lentamente con el transcurso de los siglos se van incorporando más en la sociedad, que fue lamentable por la idea, tendrían que haber sido desde un comienzo, ¿ya? La libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de opinión, la tolerancia, etcétera, 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 ¿cierto? Y principalmente las ideas de ellos atentaban contra todas las ideas que ya estaban establecidas, ¿cierto? Las ideas de la monarquía, contexto, siglo XVIII, siglo XIX también gran parte, una parte importante, estamos bajo dominios de monarquía, ¿cierto? En el caso español, la monarquía española, también monarquía en Portugal, en Francia, en Holanda, por ende no había muchos derechos para los ciudadanos, éramos todos súbditos del rey, también había linaje real, ¿cierto? Derecho divino. Por ende, fue muy importante las ideas que vinieron a cambiar el paradigma de la sociedad, otro tipo de vida, ¿ya? Si también pensamos otras ideas de la Ilustración, podríamos pensar en el tema de la soberanía popular, de la autodeterminación de los pueblos, ¿cierto? Que ellos son los que se gobiernan, que tienen que ver gobiernos representativos, que surge el concepto de elecciones periódicas, de elegir nuestros representantes, y también el tema del constitucionalismo, ¿cierto? Que tiene que existir una carta fundamental, una carta magna, donde estén todas las leyes que ordenan un país, ¿cierto? Y eso atentaba contra los ideales de los monarcas, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo sería, acá está la imagen, clásica imagen del proceso de ilustración y también de la Revolución Francesa, eso ya. Y hay un disco de Coldplay que se llama Viva la Vida y está con esa imagen, por si a alguien le gusta mucho la música. En el caso también, como factor externo importante, fue el tema de la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? Que fue un tema bastante largo, pero lo voy a explicar de una forma muy corta y voy a leer algo que tengo como apunte, ¿ya? Pensamos en Estados Unidos, pensamos en una colonia británica, ¿cierto? Inglesa. Estados Unidos, colonia de Inglaterra, tenía hartas materias primas, sobre todo muchos productos como el té, importante, ¿ya? El tema del mercado del té. Y principalmente había una lucha y una pugna también entre criollos estadounidenses y también la clase gobernante inglesa, ¿ya? Entonces, leo una pequeña cita que tengo. El factor que llevó a este proceso de independencia en Estados Unidos fue un conflicto europeo, ¿ya? El primero fue el tema de una lucha que aproximadamente duró entre 7 y 8 años entre Francia e Inglaterra, por productos, por colonias, por diferencias políticas, etcétera, 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 ¿ya? Inglaterra salió triunfadora de la guerra, ¿ya? Pero instauró diferentes medidas en Estados Unidos, que era colonia británica, que afectaban a gran parte de la población, ¿ya? Como una de las más importantes, ¿cierto? Cuando le aumentó como un impuesto al té, que el té era uno de los factores más importantes productivos de esa época, y afectó a la economía local. Entonces, lentamente en Estados Unidos empieza a surgir un descontento de lo que estaba pasando, porque los ingleses establecieron una compañía estatal que tendría el monopolio de la importación de té desde las Indias, o sea, desde Estados Unidos, lo que afectaba a numerosos comerciantes norteamericanos. El descontento se transformó y pasa lo que siempre pasa en un movimiento en cadena y lentamente se fueron instaurando diferentes organizaciones que estaban en contra de lo que estaba proponiendo Inglaterra, ¿cierto? No fue solamente el tema de la importación del té, del impuesto, sino también
el descontento que ya estaba existiendo en Estados Unidos por los ideales de la Ilustración. Ya habían llegado estos ideales de libertad, de igualdad, de tolerancia, de autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Y ahí lentamente se empiezan a crear diferentes instituciones y los primeros congresos constituyentes de colonos americanos, como en el año 1774, ¿ya? Donde buscaban cambiar este ideal inglés, ¿ya? Pero aún no se firmaba la independencia, ya la independencia recién se firmó en 1776, como está acá en la pizarra, ¿ya? Los enfrentamientos entre ingleses y estadounidenses llevaron a la firma y a la declaración de otro Congreso Constituyente que llevó a la firma de la independencia de Estados Unidos en el año 1776, ¿cierto? Y lentamente, una vez que pasa eso, los principales personajes de esa época, como Thomas Jefferson, el que sale en los capítulos de Los Simpsons, ¿cierto? Y en los viquitos estadounidenses, lentamente empieza a promover con otros personajes históricos cómo se debía ordenar Estados Unidos, ¿cierto? Y ahí empieza el sistema semifederal, con las ideas de Locke, con las ideas de Montesquieu, con las ideas de Rousseau y Voltaire, y finalmente Estados Unidos se administra con un sistema federal, el que ustedes conocen en la actualidad, ¿cierto? Cada nación iba a ser independiente, iba a tener sus propias leyes, pero dependía del poder central, o sea, de la capital administrativa, que en este caso es Washington, ¿cierto? Entonces, para poder entender, es importante que hubo una pugna entre británicos y estadounidenses por el control del té, por el aumento del impuesto al té, ¿ya? Y lentamente los comerciantes estadounidenses se vieron en contra del gobierno inglés y empezaron lentamente a formular, a llevar a la práctica diferentes revueltas y organizaciones, ¿ya? También hay una película sobre la independencia de Estados Unidos, si la memoria no me falla, la voy a buscar y se las voy a enviar. ¿Ya? Eso es como una pequeña referencia de qué pasó en Estados Unidos, ¿ya? Y si eso pasa en Estados Unidos y Estados Unidos se puede liberar las cadenas de un reino muy importante, una monarquía tan importante como la inglesa, ese ideal empieza a llegar a las noticias de América Latina, al resto, y dicen, oye, si Estados Unidos puede, ¿por qué nosotros no? Ya Estados Unidos recién era una nación emergente, no es el Estados Unidos que nosotros conocemos en la actualidad, gran potencia mundial, ya era una nación emergente, que podía tener las mismas condiciones que Chile, ya quizás mayor población, pero fue ícono de lucha, bastión de lucha que sirvió como influencia a las diferentes colonias americanas, ¿ya? Eso es lo primero. Lo otro importante son los ideales de la Revolución Francesa, que en gran medida son casi los mismos ideales de acá del movimiento intelectual de la Ilustración, donde en gran medida estaban los ideales de la libertad, la igualdad, la fraternidad y querían llevar a la práctica los derechos de los ciudadanos, ¿cierto? Importante, la soberanía, la constitución y la autodeterminación de los pueblos, ¿ya? Por eso se dice que la Revolución Francesa fue uno de los íconos y que cambió el mundo y el paradigma después de ese proceso, ¿ya? Porque se disolvió esa monarquía y se quiso instaurar, una república, ¿cierto? Que después vuelva a Napoleón como emperador. Entonces, estos ideales se llevaron a la práctica por un tiempo limitado y también sirvieron como ideal para las colonias americanas, ¿cierto? Entonces, también viene de la mano el tema que vamos a ver después, cuando Napoleón invade la península ibérica, abdica Fernando VII, renuncia de forma momentánea y fue como causa coyuntural de la independencia americana, ¿ya? También acá, punto importante, no voy a ahondar mucho en esto, ya ustedes ya lo han escuchado, ya les voy a enviar videos también de la Revolución Francesa, de Estados Unidos y de la Ilustración, para ir complementando. Si no, puedo estar aquí hablando 2 horas de la Revolución Francesa. La decadencia de la administración colonial de Carlos IV y Fernando VII, ¿cierto? Linaje colonial español, donde estamos en la dinastía de los Borbones, pero lentamente estos gobernantes llevaron a España a una pequeña recesión económica por diferentes medidas,
por el monopolio, por el control estatal, por el tema del tributo de los súbditos, por el descontento que había de los criollos en América Latina, etcétera, 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 ¿ya? Y entonces Fernando VII en gran medida estuvo cuestionado por gran parte de las colonias, seguía siendo el rey pero estaba cuestionado, y él fue víctima de la invasión de Napoleón a la península ibérica, ¿ya? Factores que pasaban dentro del territorio americano, ¿ya? El primero, la creciente conciencia nacional de las aristocracias criollas con una visión crítica frente al gobierno central, lo que acabo de comentar, donde, en gran medida, esta conciencia nacional tiene un trasfondo, y el trasfondo sería que la conciencia tenía los ideales de la ilustración de fondo, ¿cierto? Se dieron cuenta porque llegaban diferentes libros acá de forma ilegal, el mercado negro, llegaban acá a América Latina, se transportaban y se intercambiaban en América Latina de forma ilegal porque no eran parte del reino español, donde venían las ideas de Rousseau, Voltaire, Montesquieu y Locke, y por ende, lentamente la aristocracia, la gente que tenía la opción y que sabía leer y que podía comprar estos libros, se fueron nutriendo de diferente información y se dieron cuenta que estaba funcionando este sistema en cierta medida en Francia y en Estados Unidos, otro sistema político, que es la República. Entonces, dicen, oye, Fernando VII lo está haciendo de una forma negativa, estamos acá encasillados, no tenemos derechos políticos, estamos en un segundo plano, y lentamente van criticando al gobierno central de la metrópolis para que cambien las diferentes medidas que pasaban en América Latina. Si pensamos en un comienzo, era una parte de la población bastante limitada. Cuando pasa el proceso de independencia en Chile, Chile estaba dividido en dos, los que apoyaban a los patriotas y los que apoyaban a los realistas. Ya no es que fue unánime el tema de la independencia en su comienzo, no, estuvo bastante dividido, una pugna ahí, ¿ya? Malestar criollo por la consolidación del monopolio comercial. Obvio, los criollos tenían gran cantidad de dinero, riqueza, ¿cierto? Porque seguían siendo españoles, pero nacidos en América, y no podían comerciar y sacarle provecho a sus recursos porque dependían siempre de España. Lo mismo que pasaba con los burgueses en Europa, ¿cierto? Ellos también lentamente quisieron sacar el tema del monopolio y abrir al libre mercado, al libre cambismo, como dicen Adam Smith, la mano invisible, ¿cierto? En el siglo XIX, para potenciar el intercambio comercial. Y eso no se podía hacer. La única forma que se hacía era por el mercado ilegal. Tú siempre tenías que rendirle cuentas al Reino de España y España a las colonias. No podía meterse Inglaterra o Francia, ¿ya? Porque eran rivales de la corona española. Por ende, ellos estaban en contra, en disidencia con lo que estaba pasando con el monopolio y el control comercial que ya venía hace aproximadamente 3 siglos, desde el siglo XVI, ¿ya? Y también un punto muy importante fue el tema del malestar criollo por la provisión de altos cargos públicos, ¿cierto? Punto importante que también influenció y potenció el movimiento independentista en América y también en Chile, si lo llevamos al caso nacional, obvio. Ellos vieron algunos que nunca hubieran optado a algún cargo más alto, por ejemplo, a ser un virrey o un gobernador, por el solo hecho de ser un español nacido en América, ¿ya? En las Indias. Por ende, también fue un punto importante porque querían igualdad de derechos. Y eso venía con el tema del ideal de la ilustración, la igualdad. ¿Por qué tú solamente por ser español tienes el cargo y yo no puedo optar si a lo mejor tengo mayores condiciones que las tuyas? Y eso también fue un punto importante interno que potenció ese malestar y ese odio interno dentro de América Latina y también en el caso chileno. Y acá una pequeña imagen de una tertulia de criollos, ¿cierto? Una reunión informal de criollos. Ya, entonces, primero fueron los factores externos, internos y los factores coyunturales, ¿cierto? Siempre en cualquier proceso histórico pasa algo que lleva al proceso histórico grande. Si pensamos en la Segunda Guerra Mundial, la invasión de Alemania a Polonia. Si pensamos en la Primera Guerra Mundial,
la muerte del archiduque del Imperio Austrohúngaro, siempre Francisco Fernando, en Serbia. Si pensamos acá en Chile, en el año 73, la muerte de Allende y el golpe de Estado, ¿ya? Y cambia el sistema político y el sistema también económico que viene de la mano, ¿ya? Y en este caso fue la invasión de Napoleón a España en el año 1808. Un segundo. Ya. Si pensamos en Napoleón, pensamos en la figura del emperador, importante. Napoleón tuvo una de las conquistas más importantes en Europa, se puede acercar a la Alemania de Hitler, ¿ya? Donde conquistó gran parte de Europa, que era el mundo en gran medida, el centro del mundo, hasta llegar a Egipto, dicen. Y quería instaurar estos ideales que él tenía en este tipo de monarquía constitucional, se podría decir, en cierta medida. Y Napoleón va a invadir la península ibérica, pero principalmente España, ¿cierto? Rivales. Muchas pugnas entre los españoles, el reino de España y el reino de Francia, ¿ya? Entonces, la invade, y esta es la considerada la causa coyuntural del proceso independentista, porque las colonias en América se vieron sin rey, ¿ya? Y todos los territorios en América eran del rey, y si no está el dueño de las tierras, ¿de quién es? ¿Ya? Queda ahí como en un vacío. Y surgen las dos posturas. La primera postura es de las personas que querían proteger los territorios del rey, ¿ya? La primera Junta Nacional de Gobierno en Chile no es para un proceso independentista, es en gran medida para defender los territorios del rey, ¿ya? Y también surge otro ideal que dicen, oye, es el momento, no está el rey de España, nosotros nos podemos gobernar, y ahí empieza a surgir en gran parte de América Latina las primeras juntas de gobierno, ¿cierto? Como la de Mateo Toro Zambrano del año 1810. Y en el año 1808-1809, cuando Napoleón llega a España, pasa el motín de Aranjuez, ya donde provoca la destitución del rey Carlos IV y tiene que abdicar en favor de su hijo Fernando VII, ¿ya? Y el motín de Aranjuez o el levantamiento de la ciudad de Aranjuez de España fue un levantamiento que se libró entre el 17 y 18 de marzo del año 1818 por las calles de esta localidad madrileña, que desencadenó debido a varias causas motivadas por la política de Manuel Godoy, secretario del Estado de Carlos V, ¿ya? Carlos IV, perdón, ¿ya? Donde en gran medida hubo un motín y hubo una pugna por todas las medidas que había propuesto Carlos IV. Y también hay un documental, si no recuerdo, de este hito importante, ¿ya? Que lo voy a enviar para no ahondar tanto en esto, para seguir avanzando, ¿ya? Y años después, si pensamos en la estadía de Napoleón en la península ibérica, estamos pensando desde el año 1808 aproximadamente, marzo, febrero, hasta 1813, aproximadamente 5 años, donde en el encuentro de Bayona, Napoleón logra imponer a su hermano José Bonaparte, también conocido como Pepe Botella, ¿cierto?, como rey de España, ya por un tiempo limitado. Y eso para América Latina y también para Europa fue un punto muy importante porque Napoleón dejó a su hermano como monarca y rey de España y ahora José Bonaparte era el dueño supuestamente de las colonias acá en América Latina. Luego de esto hay un fundamento teórico, ya el Código de las Siete Partidas, ya es un texto medieval español que es el reinado de Alfonso X, de carácter legislativo, político, moral y teológico, ya que es bastante largo de explicar, pero lo voy a mandar, creo que lo tengo, ya, y da a conocer el ideal de Alfonso X de cómo debía ser España, ya, cómo se debía ordenar. Era una teoría popular del poder y buscaba nuevas formas de gobierno según los aportes de la Ilustración, ¿ya? O sea, salir del proceso de la monarquía e intentar reformular España para que no perdiera las colonias acá en América Latina, ¿ya?
Eso con el punto número uno, entonces. Sería factores coyunturales, la invasión de Napoleón a España en 1808, eso cuando si sale una pregunta de prueba de selección universitaria. ¿Cuál fue la causa coyuntural de la independencia de América Latina cuando Napoleón invadió España? Ya, eso es lo más importante. Los factores internos, los factores externos. Y ahora nos vamos al punto número 2, que son los elementos en común. ¿Ya? Ya. Los movimientos independentistas se inician a partir de los acontecimientos políticos en la península ibérica. ¿Ya? Una vez que pasa, antes de 1808, en América habían existido muy poquitas revueltas para cambiar el sistema. Pensemos solamente en las revueltas indígenas por la dominación española o portuguesa, ¿ya? Y cuando pasa este proceso de la invasión de Napoleón a España, lentamente empieza a aumentar ese clima de violencia, se puede decir, de cambio radical, y lentamente en todas las partes de América Latina empiezan a surgir los movimientos independentistas de forma reducida, incipiente, después llega a la forma macro, como San Martín o Bolívar, o O'Higgins en el caso chileno. Carrera también a Rodríguez, si le gusta, ¿ya? El sentimiento político de los criollos evolucionó desde la lealtad al monarca hacia la actitud separatista, ¿ya? Y esto yo lo pongo un poquito duda. Mitad monarca, mitad separatista, buscando una nueva forma de gobierno con los ideales de la Ilustración. Si pensamos en las independencias de todos los países de América Latina, los años nos pueden entregar un mensaje. Por ejemplo, Argentina 1816, Chile 1818, Uruguay casi 1830, si la memoria no me falla, Paraguay fue uno de los primeros países que se independizó porque estaba cerca de Brasil, 1810, Bolivia 1825, Perú 1821, Brasil 1822, que fue un caso muy especial el de Brasil, donde el hijo del monarca portugués, don Pedro como era conocido, se quedó acá y lideró la revuelta brasileña y después fue elegido monarca y instauró una monarquía constitucional. En el caso también de Ecuador, de Colombia, todos dentro de los años 1816 y 1830, ¿ya? Y otros países que de Centroamérica en gran medida se demoraron mucho más, ¿ya? Entonces, este sentimiento separatista surge después de la invasión de Napoleón a España, ¿ya? Los procesos emancipadores sufren amenazas con el retorno de Fernando VII al poder en España en 1813, cuando Napoleón se va de España y regresa a Francia, y por diferentes medidas y ajustes que les voy a entregar en el video, retoma el poder Fernando VII, ¿ya? Y él ve todo el movimiento que había aquí en América y que dice, no, volvió el rey, volvió el dueño de las tierras, ustedes tienen que jurarme lealtad a mí. Otros volvieron a la lealtad al rey y otros no. Dijeron, ya avanzamos mucho, tenemos que seguir este proceso independentista como los hermanos Carrera y José Miguel Carrera, ¿cierto? Y también Manuel Rodríguez. Entonces, Fernando VII vio esta amenaza a este movimiento independentista y lentamente empieza a reprimirlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo reprime? Cuando envió más dinero y personal para reprimir las diferentes zonas, como en el caso chileno, ¿cierto? Y eso fue lo de hoy día, en esta ocasión. Fue los elementos en comunes del proceso americano, que les recomiendo ver la serie Bolívar y también videos complementarios que les voy a enviar, que los tengo todos guardados en el computador, los voy a buscar muy bien, ¿ya? El tema del fundamento teórico de las partidas del rey Alfonso el Sabio, importante, nuevos ideales dentro de la monarquía, factores coyunturales como la invasión de Napoleón a la península ibérica, el motín de Aranjuez, y también el nombramiento de José Bonaparte como monarca de España, factores internos, ¿cierto? Conciencia nacional, malestar criollo, el monopolio comercial también importante, y el malestar criollo por los cargos públicos. También los factores internos en la Ilustración, en la independencia, en los ideales de la Revolución Francesa que estaban conectados con los ideales de la Ilustración, como los derechos de los ciudadanos, y también el tema de cómo fue decayendo Carlos IV y después Fernando VII en su administración por diferentes motivos, como el tema del monopolio comercial. ¿Ya? Entonces eso fue lo de hoy día, factores de la independencia americana y elementos comunes del proceso americano, ¿ya? Si alguien quiere también investigar sobre el proceso de México o el proceso de Venezuela, yo tengo un libro muy bueno, que se los puedo también, no sé si está en PDF, lo voy a buscar,
y les puedo facilitar material de esos países, ya si quieren investigar un poquito más, ¿ya? Y también tengo una imagen que se las voy a enviar lo más probable de una página de un libro que da a conocer cada país cómo fue el proceso independentista y también los años y los líderes, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en Chile, en Colombia y en Venezuela, solamente en esos tres países hubo patria vieja, reconquista y patria nueva. En otras partes no hubo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Perú. En el caso de Perú fue independizado y liberado por el Ejército Libertador de los Andes, ¿cierto? Argentina y Chile, perdón, ¿ya? Y también les voy a facilitar esto, ¿ya? Que está bastante interesante. Entonces, siguiente clase, vamos a ver los elementos particulares del proceso americano y cómo lentamente todos estos ideales que surgen del proceso de ilustración, de la independencia de los Estados Unidos, de la Revolución Francesa y del malestar que vivía el Reino de España, afectan y son antecedentes de la independencia de Chile. Estos dos puntos de acá, ya muy importantes. ¿Ya? Eso fue lo de hoy en gran medida. Nos vemos en la siguiente clase. Saludos para ustedes y para sus familias. Adiós.